Hola, buenas noches. Queremos darte la bienvenida a este proyecto por una familia fuerte y feliz. Y estamos agradecidos contigo porque te pudiste conectar a esta transmisión y queremos invitarte para que tú compartas con tus familiares, con tus amigos, pues esta transmisión, este enlace para estos momentos que se va a presentar esta conferencia Paternidad en Crisis. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Eran solo un par de amantes que una tarde inolvidable los anillos los hicieron almirantes. Como dos inseparables, sus responsabilidades aceptaron en cumplir en 7 mares. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro en vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia. Es un barco lleno de alegría, es un barco para disfrutar, es un barco que nos da la vida y que pocos saben valorar. Y ahí va la familia, bogando en alta mar, como barco a la deriva. Hay familias que sin guía han sacado la bandera de piratas. El motín es cada día, no hay amor ni disciplina, son familias en un barco de hojalata. Los mejores barcos van con un suave navegar y han tenido su manual en una Biblia. Toda su tripulación, obedientes con amor, se arrodillan un momento cada día. Como barco va cada familia, es un barco para disfrutar. Uno tiene faro que los guía, otros bogan en la oscuridad. Y allí va la familia, bogando en alta mar. Eran solo un par de amantes con sueños de navegantes. Hoy está uno en el timón y otro en vigía. Cada uno en su lugar se hicieron a la mar y a su barco bautizaron la familia.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Joel García, consejero familiar, y vamos a tener hoy la conferencia Paternidad en Crisis. Pero para iniciar quiero presentarles un video que habla sobre este tema tan interesante. Mamá es divertida, muy simpática, amorosa, es cariñosa. Sí, ella es chula, sí. A mí me gusta jugar Monopolio con mami. Hacer la tarea, Me gusta jugar al conejo saltarín. el topado, el escondite, muchas cosas. Que me haga cuento en la noche. A montar bicicleta, que ella me enseñe. A mí me gusta que ella haga el moro. Estar con ella en la playa. Porque eso a mí me gusta. El moro de habichuela y de guandule. Jugar el día entero en el patio con la pelota. Irme para Nueva York con ella. Mi mami es abogada y trabaja hasta las 5 de la tarde. Ella trabaja en un colegio, ella es artista. En una oficina. Ella es forense. También da clase de arte. Trabaja mucho y también me trae maní. Ella trabaja en un restaurante. Sí, porque el maní me gusta mucho. Y ella trabaja en una revista. Yo creo que es administradora de trabajo. Peluquera. A mí me gustaría que mi mamá tuviera más tiempo conmigo. Para que juguemos y nos divirtamos mucho. Abrazarla, Que fuéramos al parque. besarla. Yo podía jugar con ella. Quisiera hacer la tarea con mi mamá. Compartir con ella y que no se vaya al súper, que otra gente haga la compra. Que mami me lleve al parque a jugar. Dale un abrazo. Yo la quiero mucho y también la amo muchísimo. Dale un beso en la mejilla. Y no tiene tiempo para llevarme al parque a mí. Mami, si te quedas en la casa conmigo, te regalo flores. El tiempo que no le dedicas a tus hijos hoy nunca se recupera. Interesante la estadística o la información que nos presenta este video. El tiempo que no le dedicas a tu familia hoy no lo podrás recuperar en el futuro. Actualmente hay 35 millones de hogares en nuestro país, pero de esos 35 millones de hogares, 10 millones de hogares son encabezados por mujeres. Y otro dato crítico es que la violencia intrafamiliar se ha incrementado constantemente. En los primeros meses del año, en el primer semestre del año pasado, que fue cuando inició la pandemia, se incrementó un 20% la violencia intrafamiliar. Nuestra familia, las familias mexicanas, las familias están en crisis. Y esto es algo que no podemos negar, esto es algo que no podemos ocultar. ¿Qué es de esas 10 millones de hogares en donde son encabezados por mujeres? Y son encabezados por mujeres porque no hay un varón presente, porque no existe el padre. Ayer hablábamos de la ausencia del padre en la familia, y la ausencia no es solamente física, a veces está ahí, pero es como si no estuviera. Y lo peor del todo, que muchas veces está allí y lo que hace es violentar a la familia, lo que hace es abusar de su fuerza física, abusar de su posición, abusar de su capacidad económica en contra de la esposa y en contra de los hijos. Eso es algo muy doloroso. Quiero presentarles este texto que se encuentra en la palabra de Dios allá en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Yo creo que este texto refleja lo más triste en la vida del rey David. Dice la palabra de Dios que David, por su parte, subió por la cuesta de los olivos. Iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles subieron con él, también llorando y con la cabeza cubierta. Es una escena tristísima. No llevaba su corona. Él era rey en ese momento y no llevaba su corona. Estaba huyendo, estaba escapando, estaba corriendo de Jerusalén, que era la ciudad donde él gobernaba. Es lo que se conoce como la ciudad de David. Estaba huyendo
de esa ciudad que él había fundado, esa ciudad que él había construido, esa ciudad que él había conquistado con su ejército, con sus fuerzas, en la mejor época de su vida. Pero aquí es un rey decadente, es un rey que está huyendo de su casa, cabizbajo, humillado, derrotado, triste, llorando, y con un pueblo que le ama, pero que también llora con él. ¿Por qué llora el rey David? ¿Por qué llora? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está tan derrotado? ¿Por qué está tan humillado en esta condición? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Por qué sufre tanto el rey David ante una situación como esta? Quiero que vayamos a ver algo de su historia. ¿Qué es lo que le está causando tanta tristeza y sufrimiento? David era un rey. Fue el rey más poderoso del mundo en la época que le tocó vivir. No había ejército que pudiera vencerlo, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios siempre estaba con él. Dios era quien le daba la victoria, pero era un rey poderosísimo. Su ejército derrotaba a los ejércitos enemigos y cada vez su reino se establecía más y más. Pero hubo una época en su historia, hubo una larga época de su vida donde él fue padre de familia, donde él fue papá, donde él engendró hijos. Pero esa historia no comenzó muy bien, porque esa historia inicia con una mujer llamada Betsabé. Betsabé era una mujer hermosa. Era una mujer que vivía en una casa cercana al palacio del rey David. Betsabé era esposa de un soldado del ejército del rey David. Y una vez, el rey David decidió no ir a la guerra, como siempre acostumbraba a hacerlo, y se quedó en su palacio. Y estando en su palacio, se subió a la azotea y desde la azotea vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y se quedó allí observando. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Lo que hizo David no estaba bien. Es adulterio. Él tuvo relaciones con la esposa de otro hombre. Y la situación no terminó allí. David mandó a asesinar al esposo de Betsabé, porque resulta que Betsabé quedó embarazada. Inició mal su camino como padre de familia. Y Dios estaba al tanto de todo esto. Así que Dios envió a un profeta y le dijo: lo que tú haces merece la muerte. El rey David se humilló, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y Natán le dijo: Dios ya escuchó tu clamor, Dios ve tu corazón y sabe de tu arrepentimiento, así es que Dios ya te perdonó, pero ese hijo que nacerá de Betsabé va a morir. Y así fue, ese hijo murió. Y algo más que le dijo Natán: la espada no se apartará de tu casa. Habrá violencia en tu familia. Y así fue. Esto fue solo el inicio. Pero después de esto encontramos otra escena. El rey David tuvo hijos de diferentes mujeres. Y uno de esos hijos se llamaba Amnón. Y tuvo una hija que se llamaba Tamar, de otra mujer, que también fue su esposa. Y ocurrió una desgracia dentro de la familia de David. Una desgracia más. Dice que Amnón estaba muy enamorado de Tamar, era su media hermana, y un día se le ocurrió cómo abusar de ella. Ayudado por uno de sus amigos,
Ese le aconsejó que se hiciera el enfermo y que le pidiera a su padre que enviara a Tamar para que cocinara para él y que de esa manera él se iba a sentir mejor. Pero cuando llegó Tamar y cocinó algo para él y se lo llevó a su recámara, resulta que, abusando de su fuerza, la obligó a acostarse con él y la violó. Imagínese esa situación. Quiero decirle que el abuso sexual dentro de la familia no es algo ajeno a nuestro país, no es algo ajeno a las familias. Quizá en su familia es algo que se ha presentado. Yo estuve trabajando como consejero en el DIF de Lagos de Moreno durante 6 meses aproximadamente. Y platicando con la encargada de esa área me decía que de 10 a 15 casos de abuso sexual se presentan semanalmente. Imagínense, multiplíquelo por 52 y multiplíquelo por cada año que ha transcurrido. ¿Cuántos abusos sexuales ocurren dentro del hogar? Amnón no quiso escucharla, no quiso escuchar los gritos de Tamar, no quiso escuchar la negativa de ella, y siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Antes de eso, Amnón había preparado todo, había corrido a todo el personal de la casa, no había nadie, solo él y Tamar. Así que por más que ella gritó, no hubo quien la ayudara, no hubo quien la liberara, no hubo quien le diera una salida a esa situación tan atroz que ella estaba sufriendo en manos de su hermano. ¿Y qué hizo David? David no hizo nada. Cuando David supo lo que había ocurrido, porque se enteró inmediatamente, Tamar salió huyendo de esa casa, rasgó su vestido de colores que era la señal de una mujer virgen en Israel, y se echó ceniza sobre su cabeza en señal de duelo, en señal de dolor, y salió gritando despavorida por las calles, llorando a grito abierto. Y su hermano la recibió en su casa y la trató de consolarla y le dijo qué fue lo que pasó. Y ella le dijo que su hermano había abusado de ella. Esto llegó a oídos del rey y el rey se enojó mucho. Se enojó mucho, eso fue lo que hizo, enojarse mucho. Pero eso fue todo lo que hizo. No hizo más que solo enojarse, no regañó a su otro hijo, no lo castigó, no lo disciplinó, no le llamó la atención, no hizo nada con su hijo abusivo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Dice la palabra, por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, sí, pero Dios es severo y Dios disciplina, Dios castiga, Dios llama la atención a aquellos a quienes ama. Nuestros hijos necesitan disciplina, pero también necesitan amor. La palabra de Dios es nuestra guía para guiar, para corregir, para enseñar a nuestros hijos. Tenemos que usar la palabra de Dios en todo momento, pero especialmente en aquellos momentos en que nuestros hijos necesitan corrección. ¿Dónde estaba David? ¿Por qué no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo entre sus hijos? ¿Y por qué cuando se da cuenta de lo que pasa, no hace nada? No hace absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo, y a ti mismo te dará grandes alegrías. Dios quiere que nos metamos en la vida de nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra oportunidad cuando son pequeños corregirlos. Es nuestra oportunidad cuando son pequeños guiarlos en el camino del Señor. Enseñarles la palabra, mostrarles la manera en que Dios quiere que ellos se comporten. Que lean la palabra, que la conozcan, que conozcan a Dios, que tengan temor de Dios.
Y eso no fue todo. Adonías era otro hijo del rey David. Dice la palabra de Dios, Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Pero fíjense, David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Era un joven arrogante, era un joven orgulloso, era un joven que estaba acostumbrado a salirse con la suya, era un hombre al que no se le podía decir nada. Yo me lo imagino cuando era pequeño, quizás su mamá le decía, hijo, come, y él decía, no quiero, eso no quiero, y tiraba el plato por allá, y a lo mejor era grosero con su madre, y a lo mejor era despectivo con sus compañeros, quizá humillaba a otros, porque su padre David nunca le había llamado la atención. ¿Cuántos tenemos hijos así? A veces nuestros hijos se convierten en los reyes de la casa y nosotros como padre nos convertimos en sus súbditos y estamos a sus órdenes, estamos a lo que ellos nos digan y no tenemos la capacidad de levantarnos como los hombres y mujeres que somos en realidad sus padres para poner en orden a un niño pequeño. ¿Cuántas veces ha ido usted al súper y al lado va un niño pequeño que hace una rabieta porque quiere un chocolate y su mamá o su papá no se los dan? ¿Qué hacen? ¿Qué terminan haciendo los padres? Toman el chocolate que quiere el niño pequeño y se lo entregan. El niño sabe cómo controlar a sus padres. Como padres tenemos la responsabilidad de llamarles la atención, de reprenderlos, de corregirlos en su comportamiento. Que su comportamiento sea apropiado. Ellos no deberían de poder hacer lo que ellos quieran, sino deben de hacer lo correcto. Deben de hacer lo que está bien. Pero muchas veces nosotros los dejamos que hagan lo que ellos quieren. Adonías se rebela contra su padre. Y después de esto, regresamos al caso de Tamar, que fue abusada por su hermano Amnón. Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón. Absalón se da cuenta del abuso que sufrió su hermana y espera que su papá haga algo, pero su papá no hace nada. Y pasa un mes y su papá no hace nada, pasan 2 meses, su papá no hace nada, pasan 3, pasan 4, pasan 6 meses y su papá no hace nada, pasa 1 año y su papá no hace nada, pasa 1 año y medio y su papá no hace nada. Y el rencor y el resentimiento se anidan en el corazón de Absalón y él quiere venganza. No puede ser posible que su hermana Tamar haya sido abusada sexualmente y no pase nada. Él tiene que hacer algo. Y lo hace. Hace una fiesta. Invita a toda la familia. Invita a todos sus hermanos. Incluso invita a su papá. Dice, papá, ven a mi fiesta. Y su papá le dice, no, hijo, yo no puedo ir. Diviértanse ustedes. Y cuando están en esa fiesta, Absalón da órdenes a sus siervos de que asesinen a su propio hermano. Y dice 2 de Samuel, versículos 13-29, y así los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Amnón. Y entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Fíjense qué cuadro tan dramático. Mató a su propio hermano. ¿Por qué? Porque su papá no hizo nada. Su papá no intervino. Es más, su papá ni siquiera se involucraba en las cosas que a ellos les gustaban.
¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Cómo está ejerciendo su paternidad? Pareciera que este cuadro es demasiado duro, demasiado dramático, pero no es así. No es tan distinto de lo que está pasando en nuestras familias hoy en día. Como consejero familiar atiendo familias. Y cuando creo que lo he escuchado todo, viene alguien más y me cuenta una situación más complicada. Me cuenta un caso más dramático. Me cuenta una situación más sucia. Me cuenta una situación en donde parece que no hay solución. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están viviendo sus hijos? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué dramas están viviendo ellos? ¿Qué es lo que están sufriendo? ¿Hay rencor en su corazón? ¿Cómo están? ¿Y qué está haciendo con ellos? David no hace nada. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No hacemos nada. Vemos que nuestros hijos le faltan respeto a su madre y no hacemos nada. Vemos que nuestros hijos roban en la escuela y traen cosas que no son suyas y no hacemos nada. Vemos que nuestros hijos desobedecen nuestras órdenes y no hacemos nada. Vemos que nuestros hijos se pierden en las drogas y no hacemos nada. ¿Qué será de la familia? ¿Por qué estamos en crisis? Porque los padres no hacemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces, como en el caso de David, damos la espalda al problema y no hacemos nada. A veces dejamos a la mujer que se las arregle como pueda. ¿Qué autoridad le estamos dando a ella? Porque ni siquiera les damos la autoridad. A veces le decimos a nuestros hijos, no, es que tu mamá esto, es que tu mamá lo otro. Hay muchas madres solteras hoy en día. 10 millones de mujeres guiando a su familia. Y esas 10 millones de mujeres, muchas de ellas están divorciadas. Y cada quien agarró su camino. Y a veces el papá viene por los hijos y se los lleva y aprovecha la oportunidad para decir de cosas de su ex esposa. Y cuando llegan los hijos a casa con la mamá, resulta que están en contra de ella. Y no le hacen caso, no le obedecen, no la atienden, no le responden adecuadamente. ¿Por qué? Porque su papá se los puso en contra. A veces es lo contrario. A veces los hijos ya no quieren ir con el papá porque su mamá los ha envenenado tanto de lo terrible y malo que es su padre, que los hijos ya no quieren saber nada de su papá y le toman un odio, una aversión, un coraje tremendo. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? David no hace nada. La cosa no acaba ahí. Ese Absalón que mató a su hermano, su padre lo destierra por esa situación. Le dice, vete de aquí. No hace nada tampoco. No lo castiga. El castigo que hace es alejarlo de él. Es aislarlo. Es enviarlo a otro poblado y le prohíbe regresar. Y Absalón está por allá. Y alguien intercede por él y le dice, oye, pues Absalón está allá y quiere verte. Y lo trae de regreso. Viene de nuevo a la ciudad, pero David no se acerca a él, no le habla, hasta el punto en que Absalón le dice, oye papá, ¿para qué me hiciste venir hasta acá? ¿Para qué querías que regresara? Si ni siquiera me ves, si ni siquiera me miras, mejor mátame, quítame la vida, no quiero vivir así. Muchas veces hacemos eso con nuestros hijos. Están ahí y les aplicamos la ley del hielo, no les hablamos. ¿Cuántos de esos hijos quisieran morirse antes de estar en esa situación?
No haga eso. Algún tiempo después, dice que Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de 50 hombres que marchaban al frente de él. Se armó un ejército. Y no solo se arma un ejército, se rebela contra su padre y quiere la corona de su padre. Y la llega a tener. Cuando el rey David se entera de que Absalón se ha levantado en contra de él y que quiere guerra y que quiere el trono, el rey David ni siquiera se atreve a enfrentársele y prefiere huir y dejar la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, y huir. Y es esa escena que veíamos en el versículo inicial, en donde David va huyendo, donde David va escapando, va subiendo esa colina descalzo, el monte de los olivos, sin la corona, huyendo de su hijo Absalón. Qué tristeza, qué dolor tener que huir de su propio hijo. Porque cuando él tuvo la oportunidad, no hizo lo necesario para guiar, para educar, para formar a sus hijos. Qué triste caso, qué triste situación. Por eso huye con tanta tristeza, con tanto dolor. Quizá allí en ese momento el rey David está viendo en retrospectiva su vida. ¿Qué he hecho con mi familia? ¿Por qué no intervine? ¿Por qué no actué? ¿Por qué no trabajé con mis hijos? ¿Por qué no? Pero quizá para ese momento ya es demasiado tarde. El rey David huye y su ejército lo sigue. Y Absalón va tras él. Quiere matarlo porque quiere el reino. Quiere ser el rey en lugar de su padre. Y para lograr ser el rey, quiere matar a su propio padre. Ya mató a su hermano. Ahora quiere matar a su padre. El rey David, junto con su ejército, planean la defensa. Tiene un ejército experimentado, tiene un ejército poderoso, tiene hombres de guerra valientes que están dispuestos a dar la vida por su rey. Y Absalón, su ejército no es tan poderoso, su ejército no es tan capaz. Así que cuando se enfrentan ambos ejércitos, Absalón pierde. Y el ejército empieza a huir, se vuelve una masacre porque el ejército del rey David es muy fuerte, es muy poderoso. Y aquellos eran hombres pues que habían agarrado por un sueldo, por un salario. Así es que no tenían ningún amor por su rey o por su dirigente, que en ese caso era Absalón. Y huyen. Y Absalón huye. Absalón tenía una cabellera abundante, dice la palabra de Dios. Así que cuando va huyendo entre los matorrales, esa cabellera se le enreda entre los matorrales y queda literalmente colgando del cabello. Llegan los soldados del rey David y lo ven allí y uno le clava unos dardos en el corazón y luego llega otro pelotón y lo termina de rematar. Después van y le dan la noticia al rey David: Absalón ha muerto. Y David llora. David clama a Dios y llora a su hijo con todas las fuerzas que puede. Clama a Dios y Absalón mi hijo, y Absalón mi hijo, y se retuerce de dolor y sufrimiento. Y el ejército regresa victorioso, pero regresan en silencio, porque hasta ellos les llega el grito de dolor y desesperación del rey David, que clama la muerte de su hijo. Llora cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Qué edades tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Qué espera hacer con ellos? ¿Qué futuro les espera a sus hijos? ¿Cómo los va a guiar? ¿Cómo los va a criar? ¿O quizá ya es demasiado tarde? ¿Quizá ya se le perdieron? ¿Quizá están en la delincuencia? ¿Quizá están en las drogas, el alcohol?
Quizás se volvieron mujeriegos y dejan hijos regados por todas partes. ¿Qué va a hacer con sus hijos? Quizá todavía usted tiene tiempo. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Nadie nace siendo padre. La paternidad es una profesión que se ejerce sin necesidad de estudiar. Es una profesión que se ejerce sin recibir un título. El título de padre se le da cuando el bebé nace. A partir de ahí ya es padre, a partir de ahí ya es madre. Pero nadie lo preparó para eso. Así que llegamos y ejercemos una paternidad sin estar preparados para ello. Usted puede ejercer esta profesión de ser padre sin saber absolutamente nada. Y lo que hacemos es repetir lo que nuestros padres nos enseñaron o irnos al extremo contrario. Si nuestros padres fueron muy duros, ahora nosotros somos muy blandos. Si nuestros padres fueron muy blandos, a veces nosotros decimos vamos a ser más estrictos. Y nos vamos a los extremos. Y los extremos son malos. Dañamos a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos hoy en día están dañados porque tuvieron padres autoritarios, padres que les gritaban, padres que los ofendían, padres que los menospreciaban? Y ahora no saben qué hacer. Ahora no saben cómo vivir. Ahora no tienen esa capacidad de decidir, son inseguros o se refugian en las drogas, el alcohol y en situaciones como esa. Necesitamos a Dios, necesitamos la ayuda de Dios para guiar a nuestros hijos. No podemos hacer nada si no tenemos a Dios de nuestro lado. Nuestro Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 15, versículo 5, Él dijo lo siguiente: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Necesitamos una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Para eso vino Jesús. El ser humano por sí solo no puede conectarse con Dios. Necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? Porque por causa de nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios y todos sabemos que somos pecadores. Yo escucho personas que dicen por mi culpa, por mi gran culpa. Reconocen que somos culpables, somos pecadores, le hemos fallado a Dios, pero a veces solamente es un remordimiento lo que sentimos y no hay un genuino arrepentimiento. Necesitamos una relación personal con Dios. Pero no solo eso, además de eso, necesitamos la sabiduría de Dios. Proverbios 24:3 dice que la casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es aplicar la palabra de Dios al diario vivir. Así vivimos diariamente, como vivimos diariamente, así aplicamos la palabra de Dios en cada situación que se presenta. Y veíamos en un tema anterior que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos que no deben tener relaciones sexuales con sus hermanos? En la palabra de Dios, ahí lo dice. Ahí lo enseña. Dios enseña en su palabra el comportamiento sexual apropiado del ser humano. Menciona el comportamiento sexual inapropiado también allí. Pero ¿cómo lo van a saber si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios? ¿Cómo lo van a saber si a veces ni nosotros mismos lo sabemos? Necesitamos la sabiduría de Dios, poder aplicar la palabra de Dios a cada situación que hay en la vida. ¿Por qué tenemos tantos delincuentes que roban, que asesinan, que son traficantes, que no les preocupa el prójimo, que ni siquiera tienen temor de Dios? Porque no conocen a Dios. Porque nadie les ha hablado de Dios. Porque nadie les ha mostrado el camino de Dios. Yo recuerdo cuando era niño que a muchos niños los obligaban a ir a la iglesia. Y cuando crecieron, decidieron no ir más a la iglesia. Y no solo eso, crecieron, tuvieron hijos y decidieron
no enseñar a sus hijos nada acerca de Dios, para que cuando ellos crecieran, tomaran su propia decisión. ¿Qué decisión van a tomar ellos si no conocen a Dios? Obviamente van a tomar una mala decisión. Necesitamos la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos. Necesitamos la inteligencia que Dios da para guiar a nuestros hijos. Y eso solo la obtenemos si tenemos una relación personal con Dios. Así que quiero presentarle algunos aspectos prácticos. Por favor, ame a sus hijos. Ame a sus hijos, pero no solamente diga, es que sí lo amo. No. Dígaselos. Dígale a sus hijos, hijo, te amo. Hijo, eres especial para mí. Hijo, eres muy capaz. Hijo, te felicito porque eres extraordinario. Dios te ha hecho de una manera fabulosa. ¿Te das cuenta del potencial que Dios puso en ti? Tú eres extraordinario, eres maravilloso. Dígale a sus hijos eso. Porque a veces no se los decimos. Pero no solo se los diga, demuéstreselo con hechos. Que ellos se den cuenta de que verdaderamente ustedes los aman. Porque a veces ustedes le dicen nada más así de pasadita, hijo, te amo, y usted sigue por allí como si nada. No. Involúcrese, ¿verdad? Demuéstrele a sus hijos que los ama. Juegue con ellos, platique con ellos. De verdad, demuéstreles ese amor a sus hijos. Pero ese amor, demuéstrelo así como Dios lo hace. De manera incondicional. Dios nos ama de manera incondicional. El amor de Dios es incondicional. Dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional. La salvación sí trae una condición, pero el amor de Dios es incondicional. Dios le ama. Claro, Dios no aprueba nuestro comportamiento pecaminoso. Dios no aprueba nuestro comportamiento cuando hacemos el mal. Pero nos ama. Y eso debemos hacer con nuestros hijos. Debemos amarlos siempre bajo cualquier circunstancia. Pueden hacer cosas malas, pero nosotros debemos decirles, hijo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te amo. Está mal eso que estás haciendo, pero te amo. Te amo con todo mi corazón y eso no va a cambiar. Ellos deben estar seguros de nuestro amor, porque nosotros se lo decimos, porque nosotros se los demostramos. Además de eso, el segundo aspecto práctico es denles tiempo. Denles tiempo. Mire, hable con ellos. ¿Qué es lo que le gusta a sus hijos? ¿Qué es lo que ellos quieren de usted? Hable con ellos. Platique con ellos, escúchelos con mucha atención, porque a veces al escucharlos nos damos cuenta de cuál es su necesidad. Juegue con ellos. De verdad, póngase a jugar con ellos cuando es tiempo. Mire, a veces nunca les hicimos caso en toda su vida. Y a veces queremos jugar con ellos cuando ya son grandes y se nos fue la oportunidad. Escúchelos con mucha atención y atienda cada una de sus necesidades. No deje pasar el tiempo, porque verdaderamente va a llegar el momento en que usted ya no va a tener tiempo. Adáptese a sus preferencias. Mire, cada uno de ellos es diferente. Yo tengo 3 hijos y mire, son diferentes. A cada uno le gustan diferentes cosas. Y uno tiene que adaptarse a ellos, a sus preferencias. Pero esto hágalo mientras tiene tiempo, porque su vida es limitada y los hijos crecen rápido. Cuando usted acuerda, ya son grandes y ya se fueron de la casa. ¿Y qué hizo usted con ellos? ¿Cuánto tiempo pasa realmente con sus hijos? Cuando estaba preparando este mensaje, que lo hice basado en otro que escuché, el autor decía que si pasamos 1 hora por semana con nuestros hijos, yo le preguntaría si usted pasa 1 hora a la semana con sus hijos. A veces ni eso. Pero imagínese que pasa 1 hora por semana con sus hijos. ¿Cuántas horas al año son? Son 52 semanas, serían 52 horas. Si eso usted lo multiplica por 25 años, que es más o menos el promedio en que su hijo va a estar con usted en casa, a veces se van antes, a veces se van después. Calcule las horas.
y le va a dar un promedio de 2 meses. Imagínese, 2 meses en 25 años, ¿qué es eso? ¿Qué se está llevando su hijo de usted? ¿Qué está aprendiendo su hijo de usted en solamente 2 meses de 25 años de vida que tiene? ¿Qué se está llevando de usted? ¿De quién está aprendiendo realmente? Mire, a veces nosotros no le dedicamos ese tiempo a nuestros hijos, 1 hora por semana. Pero ¿cuántas horas le dedica usted a la televisión? ¿Cuántas horas le dedica usted al celular? ¿Cuántas horas le dedica usted a ver series? En algún programa de streaming de televisión, de películas. ¿Cuánto tiempo invierte en ello? ¿Y cuántas horas invierte en sus hijos? Entonces, ahora se da usted cuenta por qué no sabe nada de sus hijos. Ahora se da usted cuenta por qué no los conoce realmente. Quizá eso fue lo que le pasó a David. Estaba tan ocupado siendo el rey, estaba tan ocupado conquistando nuevos reinos, estaba tan ocupado ampliando su territorio, que perdió lo más importante, su familia. Y mire qué trágico el desenlace de su familia, qué doloroso para él el darse cuenta que sus hijos matándose unos a otros y tratando de matarlo a él. De verdad que es muy, muy doloroso. Mientras usted tiene tiempo, dedíqueselo a sus hijos, porque cuando usted esté en la tumba, ¿ya para qué? Cuando usted esté en el lecho de enfermedad, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Aproveche el tiempo que tiene ahorita. Construya el carácter de sus hijos. Mire, no se conforme solamente con estar con ellos, sino construya un carácter apropiado en ellos en base a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? Invierta tiempo en ello. Corríjalos, disciplínelos, enséñeles a vivir como Dios manda. No los deje que hagan lo que ellos quieran, sino que tiene que avanzar en esa corrección. Esté atento a las necesidades de sus hijos, porque verdaderamente si usted no está atento a las necesidades de sus hijos, entonces ¿quién? A veces son formados nuestros hijos en la calle más que en nuestra casa. A veces aprenden más de las redes sociales o del internet que de nosotros, porque nosotros no hablamos con ellos, porque nosotros no estamos atentos a cuáles son sus necesidades. Así que construya su carácter, un carácter apropiado, un carácter dócil, un carácter amigable, un carácter honesto, trabajador. Y recuerde que sus hijos van creciendo. Y ya no es lo mismo tratar con un bebé que con un niño pequeño. No es lo mismo tratar con un niño pequeño que con un adolescente. Tampoco es lo mismo tratar a un niño adolescente que a un joven universitario. Usted tiene que aprender cómo es que debe de tratar a cada uno de sus hijos. Aprenda a relacionarse con ellos. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? ¿Cómo comunicarse con ellos? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo ellos sienten que son amados? Conózcalos verdaderamente. Y también algo bien importante, la relación entre ustedes como pareja, los padres, influye mucho en el comportamiento de sus hijos. A veces se topan en la escuela con niños violentos, niños agresivos, niños que no saben relacionarse con otros niños. ¿Por qué? Porque en su casa ven que sus padres no se saben relacionar entre ellos. Y entonces ese resentimiento va anidando en su corazón. ¿Por qué mi papá no ama a mi mamá? ¿Por qué mi papá no se preocupa por mi mamá? ¿Por qué mi papá no atiende a mi mamá? ¿Por qué mi papá engaña a mi mamá? ¿Por qué mi papá hace esto? ¿Por qué mi papá nos deja? Todo eso va creando en los hijos un dolor que a veces necesita apoyo en consejería, porque realmente su comportamiento es insoportable para la sociedad. Así que yo quiero invitarle ahora que todo esto depende de tener una relación personal con Dios. Todo lo que le acabo de decir no es posible si usted no tiene una relación personal con Dios. Usted necesita una relación personal con Dios para que su vida cambie, para que su vida sea transformada y para que su familia sea una familia fuerte y feliz, como es el lema de nuestra semana de trabajo con la familia. Hay que reconocer que le hemos fallado a Dios.
yo quiero preguntarle, ¿cómo ha sido usted como padre? ¿Cómo ha sido usted como madre? ¿Verdaderamente ha vivido como Dios quiere? ¿De verdaderamente ha aplicado en sus hijos las enseñanzas de la palabra de Dios? Si no es así, entonces reconozca que usted le ha fallado a Dios como padre. Reconozca que usted le ha fallado a Dios como ser humano porque hay pecado en su vida. Reconózcalo delante de Dios. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Dios quiere un arrepentimiento sincero. La palabra arrepentirse tiene que ver con darle la espalda a esa dirección en la que usted iba. Si usted iba caminando en dirección al pecado, le da la espalda al pecado y empieza a caminar en pos de Dios. Entonces usted tiene que arrepentirse verdaderamente, no solamente sentir remordimiento, no solamente sentir dolor en su corazón, sino tomar la decisión de cambiar de vida, de ya no seguir caminando en la dirección en donde usted iba. Si usted estaba viviendo metido en las drogas, metido en el alcohol, mire, haga lo necesario para salir de este mundo y empezar a caminar de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídale perdón a Dios. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntase de todo corazón. El apóstol Pedro le dijo a la gente, le dijo, arrepentíos y arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si su familia está viviendo un infierno, usted necesita un refrigerio celestial. Y eso va a venir cuando usted se arrepienta y le pida perdón a Dios. Reconozca que usted solo no puede. No va a poder solo. Usted necesita a Dios. Entonces lo que tiene que hacer es entregarle su vida y su voluntad a Dios por medio de la fe en Jesucristo. La salvación, el cambio de vida, la transformación viene cuando usted toma su vida de tener el control en sus manos y usted lo suelta y lo pone en las manos de Dios. Y le dice a Dios, Dios, yo ya no puedo más. Te entrego el control de mi vida. Reconozco que soy pecador. Te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo para pagar por mis pecados. Hoy me entrego a Él. Hoy deposito mi fe en Jesucristo. Dejo de confiar en mis propias fuerzas y empiezo a confiar en el poder de Dios. Cuando usted le entrega su vida y su voluntad a Dios por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, entonces Dios envía su Espíritu Santo a morar en usted. Y el Espíritu Santo lo va a guiar en este camino. Él va a ser su maestro, Él va a ser su consolador, Él va a ser su guía. Él le va a recordar lo que usted tiene que hacer, Él le va a recordar lo que usted le tiene que decir a las personas que están frente a usted. Él le va a guiar en cómo guiar a su familia por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es algo que venga de nosotros, es un regalo que viene de parte de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Eso usted lo puede ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios. Una vez que usted haga eso, tiene que aprender a vivir por fe, creciendo en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, porque de esa manera usted va a vivir una vida, de verdad, una vida plena, una vida satisfactoria, una vida que de verdad, su familia va a estar en armonía. Su familia va a ser fuerte y va a ser feliz. Sus hijos en cualquier etapa que ellos se encuentren van a ver la transformación que Dios ha hecho en su vida y van a decir, yo quiero eso que tiene mi papá, yo quiero eso que tiene mi mamá. Ya no quiero vivir así en rebeldía contra mis padres, sino que quiero vivir para Dios. Quiero vivir para Dios como mi papá o como mi mamá lo están viviendo. Así que si usted quiere entregar su vida a Dios, si usted quiere establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, yo le invito a que usted ore a Dios. Cierre sus ojos ahí en su lugar, ahí donde usted está, y vamos a orar a nuestro Dios. Quiero invitarle a repetir
después de mí esta oración. Dios, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Hoy te pido que me perdones, porque te he fallado como padre de familia, te he fallado como madre de familia, te he fallado como esposo o como esposa, y no he vivido como tú querías. Estoy arrepentido de ello. Te pido que me perdones. Hoy te entrego mi vida y te entrego mi voluntad. Te pido, Señor, que tú transformes lo que soy, que tú transformes mi vida y que me ayudes a ser el padre que tú quieres que yo sea. Que me ayudes a confiar plenamente en ti. Yo quiero vivir para ti de ahora en adelante. Ayúdame para crecer, ayúdame para leer tu palabra, ayúdame para conocerte más. Señor, hoy estoy en tus manos. Te pido que tú me ayudes, Señor, de aquí en adelante, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Si usted hizo esta oración, si usted entregó su vida a Cristo, por favor déjenos saber. Escriba un comentario allí para ponernos en contacto con usted, para ayudarle en su crecimiento, para ayudarle a conocer más a Dios. Queremos establecer un estudio de la palabra de Dios, quizá por medio de Zoom o por algún otro medio similar en el que podamos conectarnos y aprender juntos de la palabra de Dios. Si usted quiere aprender de ello, comuníquese con nosotros, envíenos un mensaje porque queremos ayudarle en su crecimiento. Si usted está batallando con su familia, con su esposo, con sus hijos y necesita apoyo en consejería, también déjenos saber. Déjenos saber, de verdad queremos ayudarle en esto. Vamos a escuchar este canto, Danos un bello hogar, y regresamos con unos anuncios más. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor, bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un beso.
Muy bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? Qué bonito himno en donde oramos, es como una especie de oración donde le pedimos a Dios que nos dé un hogar, un bello hogar, donde la palabra de Dios se pueda leer, se pueda estudiar, se pueda conocer, y eso va a dar sabiduría a la familia, va a dar dirección, le va a dar ese crecimiento que cada persona dentro de la familia necesita. Pero también por ejemplo, de la esposa, ¿no? Que la esposa también haga su función dentro del hogar, que donde la esposa guíe, ayude a los hijos, ¿no? Y tenga una relación correcta con el esposo, pero también la responsabilidad del esposo dentro del hogar, donde cada quien, ¿verdad?, termina haciendo algo, ¿no? Y los hijos saben que Jesús quiere verlos vivir una vida diferente. En este momento vamos a poner un formulario de Google entre los comentarios para que usted llene ese formulario. Es un formulario de calidad en donde usted nos va a decir qué le parecieron las conferencias que escuchó a lo largo de estos días, y bueno, también puede darnos su opinión si usted desea que se hagan más conferencias como esta, o qué temas le gustaría escuchar. Escríbanos por favor un comentario y con mucho gusto vamos a atenderle. Vamos seguramente a continuar con proyectos como y porque nuestra intención es ayudar a la familia. Si usted necesita consejería, envíenos un mensaje o un WhatsApp, ahí está el número en pantalla, y esperamos que usted poder servirle, ¿verdad? Porque esa es nuestra intención.